Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral jurídico constitucional, donde abordamos temas de coyuntura, temas de interés nacional, temas de carácter electoral, pero sobre todo un tema de interés que es la política nacional. Quiero agradecer la presencia de dos auténticos analistas, dos voces autorizadas en este polémico escenario que vive hoy nuestro país en materia político-electoral y obviamente en materia constitucional. Quiero agradecer la presencia de un hombre que ha hecho una gran trayectoria política, un hombre con prestigio, con reconocimiento, pero sobre todo con experiencia y con una voz autorizada. Don Demetrio Soy la Tijera. Bienvenido, Demetrio, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias. Qué gusto, Julio, qué gusto, Marco. Gracias. También nos acompaña el exconsejero del INE y actualmente representante del partido Somos México ante el órgano del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados Foro México, el doctor Marco Antonio Baños. ¿Cómo estás? Marco, buenos días, bienvenido. Hola Julio, muy buenos días. Un saludo para el auditorio y por supuesto con mucho afecto para Demetrio. Muchas gracias. Quiero iniciar esta mesa y pedirle a don Demetrio Soy la Tijera su opinión sobre los recursos que ha empezado a ejercer y que nadie sabe y que ya ha hecho un posicionamiento el doctor Marco Antonio Baños ante el pleno del INE, pero quiero pedir su opinión a don Demetrio Soy la Tijera sobre esta opaca forma de ejercer los recursos en actos de campaña anticipada, como ya lo había señalado en algún momento el doctor Marco Antonio Baños. Demetrio, ¿qué opinión te merece ese trabajo de Andy López Obrador en este contexto de campaña anticipada, donde él dice que anda visitando todos los seccionales, casa por casa, anda pidiendo el voto? ¿Qué opinión te merece esto? Y nadie hace nada, el INE no hace nada. Mira, yo creo que no solamente es Andy, y Claro. no solamente es gente de Morena. Lo que es que Morena lo hace más público al decir que va a nombrar a sus representantes de la Cuarta Transformación. A ver, yo he sido candidato en 7 o 6 ocasiones y la verdad siempre hacemos campaña anticipada. Más, yo siento que es algo que tendría que revisarse, ¿no? Porque lo único que está prohibido es llamar a que se den el voto, Claro. en estricto sentido, pero obviamente Marco es experto en esto. Así Pero es. lo único que está prohibido es que tú llames a votar. Pero si tú vas y visitas a la gente, y la realidad es que los políticos pues nos dedicamos a visitar permanentemente a la gente. Seamos diputados, seamos senadores, o seamos simplemente aspirantes, estamos permanentemente haciendo campaña. Entonces, yo creo que aquí lo que pasa es que es una simulación, ¿no? Y esa simulación, pues en teoría tendría que ser sancionada, pero como le dan la vuelta, porque lo que dice Andy, que él anda repartiendo el periódico de nación, pues me imagino que será muy difícil en cierta medida castigarlo, sancionarlo. Y yo creo que aquí el problema es que el INE actualmente es un organismo con el cual no contamos para unas elecciones. Este es un aviso previo de lo que puede pasar en las elecciones. Y como por mucho que digan que la oposición no existe, puede ser que no exista a nivel federal en comparación con Morena, pero cuando vemos las elecciones que se van a dar en los estados de la República, estamos hablando de una elección mucho más competida de lo que se dice a nivel federal. Es decir, va a haber elecciones muy competidas en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, en Baja California Sur, Baja California, Michoacán. en Baja California Común y Corriente, en Michoacán. O sea, yo creo que estoy seguro que Morena está muy preocupado porque puede ser el inicio de debacle de Morena. Y la preocupación de Morena es esa, pero la preocupación de la oposición es que no se cuenta con un INE independiente que pueda sancionar en este momento las campañas anticipadas de Morena, pero sobre todo que pueda ser realmente imparcial en la elección de 2027. Entonces, no sé, yo creo que el 2027 es
realmente la prueba final de si seguimos siendo una democracia o ya no somos una democracia. Cuando se acaba la posibilidad de la alternancia, se acaba la democracia. Y creo que en ese sentido ese es el riesgo o la prueba que tendremos en 2027. Y todo esto que está sucediendo, pues son síntomas de que Morena va a imponer su voluntad sobre la voluntad de la gente. Pues un tema preocupante, no tener un INE autónomo, independiente, un INE que cumpla con su deber constitucional. Quiero pedir su opinión del doctor Marco Antonio Baños en este polémico y preocupante escenario. Doctor Baños, ¿qué opinión te merece este tema tan preocupante? Has hecho un posicionamiento, pues obviamente muy fuerte y contundente ante el Pleno del INE. Bueno, yo creo que la legislación electoral se ha quedado desactualizada, no es una legislación que corresponda con las nuevas realidades que tiene el país, Claro, donde obviamente pues desde hace varios años se ha planteado la necesidad de que la regulación sobre lo que son actos anticipados de precampaña o campaña pudiera precisarse, acotarse en la legislación. Sin embargo, se ha dejado a los criterios particularmente del Tribunal Electoral y ahora del Instituto Nacional Electoral, por lo menos desde 2023. Eh, ¿Qué dice la ley? Pues la ley dice que mientras no empiece el proceso electoral, pues no puedes ir a pedir el voto ni a decirle a la gente que estás apoyando a una determinada persona para que sea candidata a un cargo de elección popular, o ese claro. aspirante tampoco puede ir a decirle a la gente que quiere ser candidato a diputado, a gobernador, etcétera. Pero pues en el mundo de la realidad sabemos que eso ocurre de otra manera. Aquí el problema de fondo es que no sabemos qué cantidad de dinero está gastando cada una de estas personas, no sabemos a ciencia cierta cuál es el origen de ese dinero y tampoco hay de parte del INE la voluntad de haber regulado esos procedimientos para poder contabilizar el dinero que se gasta en esas campañas adelantadas, vamos a decirlo de esa manera. No creo que el tal Andy López Beltrán pues solamente vaya y entregue el periódico, como no se ve, hola, buenos días, señor Julio, aquí vengo y le entrego el periódico, pues no tiene como mayor sentido pensar que está haciendo solamente eso, ¿no? Claro. Esa es una cuestión. Entonces, si nosotros tuviéramos una competencia de maratón a través de estos procedimientos, pues es claro que cuando empiece realmente el tema de las campañas electorales formalmente ya organizadas por el INE, esto será hasta por ahí del mes de abril, pues ya en ese momento las candidaturas del morenismo irán como en el kilómetro 20 y todos los demás todavía no habrán empezado la carrera. Hay una evidente inequidad que se genera por el adelanto y hay inequidad porque hay mucho dinero de por medio que no va a ser contabilizado y que no va a ser sancionado por el INE y que además se da en el marco de discusiones paralelas. Por ejemplo, se ha dado a conocer recientemente el tema de la financiera del bienestar, de la Finabien, que ha dispersado recursos por 252,000 apoyos sociales. Eso dicen dos contratos, uno firmado por Mario Delgado y otro por Luisa María Alcalde y por Andy López Beltrán. Entonces, no se sabe bien a bien qué significa eso de apoyos sociales, qué cantidad de dinero se dispersó, de qué cuenta salió y a quién se le entregó concretamente ese dinero. Tienes precampañas adelantadas. Lo único que sí es muy claro en la investigación que hizo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es que no hay una identificación plena de las cuentas, de que ese dinero haya salido de las cuentas de Morena. Esa es una primera cuestión. La otra es que el órgano interno de control de la financiera dice con toda claridad que no hay una acreditación de que se haya cumplido con los protocolos de antilavado de dinero. Entonces, si tú tienes todo ese tipo de cuestiones, esas problemáticas, y luego ves a los candidatos de Morena tapizando de propaganda electoral las bardas, los espectaculares, las redes digitales, y no tienes forma de contabilizar ese dinero ni de saber de dónde viene, pues a mí me parece que eso es
no solamente inequitativo, sino es prácticamente un semáforo en verde para que el crimen organizado meta dinero a las campañas. Claro, totalmente de acuerdo. Aquí viene un tema preocupante porque, bueno, por una parte, el Instituto Nacional Electoral tendría que estar aplicando la ley, tendría que estar sancionando a aquellos propios militantes de Morena, obviamente militantes de otros partidos que estuvieran haciendo lo mismo. El problema es que, como bien refieres, Marco, no hay equidad, no hay condiciones de piso parejo, y la verdad es que yo no sé cuál pudiera ser un argumento válido para que el INE pudiera no contestar, no dar respuesta, no atender este reclamo que ha formulado de manera muy enérgica y contundente a través de tu intervención, obviamente, ante el Pleno del INE, esta solicitud para que se transparenten los recursos y se rindan cuentas sobre lo que están haciendo con el dinero, de dónde viene este dinero y de qué manera lo están ejerciendo en estos actos, bien refieres con toda claridad, actos anticipados de precampaña. Pero aquí viene un tema también preocupante, una renuncia misteriosa de pues la titular, la magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, alguien que también ha sido pues señalada por estas votaciones misteriosas donde le ha dado todo a Morena, pero ahora se va de manera muy misteriosa poniendo en jaque no sé si la imparcialidad o la equidad o el trabajo del tribunal. Quiero preguntarle a don Demetrio Soy la Tijera qué opinión le merece esta salida abrupta, donde además la Constitución afirma que debe ser bajo una condición, una causa grave para que pueda solicitar su licencia. Demetrio, ¿qué opinión te merece esta salida? A ver, yo quisiera también comentar y preguntarle luego a Marco. Por A favor. ver, yo creo que lo que está mal es la ley. La realidad es que todos los políticos estamos en campaña permanentemente. Es decir, yo creo que lo que tendría que hacer es, como decía Marco hace rato, adecuar la ley a la Claro. realidad. Y la realidad es que el político está, a ver, el PAN está en campaña ahorita, los candidatos del PAN, los candidatos de el PRI, todos están en campaña. Sí, digo, cada quien, el problema de Morena es que lo hace demasiado evidente. Y sí viene un problema, como dicen, del uso de recursos. Pero Así yo creo que es. el INE debería de fiscalizar desde el principio y no hacerlos, vamos a hacer campaña en 15 días o 40 días, lo que sea, no puede uno hacer campaña. Si uno quiere realmente recorrer todos las colonias, los municipios, no puede limitarse uno a un periodo tan pequeño. Entonces yo creo que la realidad es como lo que se dice, que no puede intervenir el gobierno. Pues claro que el gobierno interviene, y claro que intervienen los partidos, y claro que Alito está haciendo campaña a favor del PRI. Yo creo que lo que falta es una legislación que refleje la realidad, ¿no? Por el caso de Mónica Soto, pues tiene dos cosas. Una, qué bueno que se vaya. Digo, el problema es que a ver quién llega, pero no perdemos nada con su salida. Es una salida que es, en cierta medida, no se ajusta a lo que dice la ley. No puede renunciar simplemente porque ya tiene un compromiso con su familia, ¿no? Mm. Y, y sí es muy sospechoso lo que se ha dicho ahora, que a lo mejor acaba, decían, en un consulado en España, que si esto se da y se convierte en realidad, sería un escándalo. Pero qué bueno que se haya ido ella. Ella ha sido totalmente aliada, incondicional del gobierno. La misma presidenta lo reconoce. Ayer en la mañanera, cuando le preguntan qué opina sobre la salida de Mónica Soto, pues Así prácticamente es. le aplaude lo bien que él hizo. Pues lo bien que lo hizo a favor de Morena, lo bien que lo hizo ella es parte de todo esto que está pasando en el país, de todas las reformas constitucionales que se hicieron. Ella votó a favor de una sobrerepresentación que tiene, que es lo más, es la decisión más arbitraria que se ha dado, y es la que le ha permitido a Morena desmantelar el Poder Judicial, desmantelar los órganos autónomos, y ella fue cómplice de todo esto. Entonces, qué bueno que se va. Yo no sé cómo queda, pero creo que debe haber mayor equidad ahora que se va. Antes había, ella era un voto a favor incondicional de Morena. Ahora que quedan nomás 5, no sé cómo quede la proporción entre incondicionales y, no digamos, opositores, sino más bien que tengan realmente autonomía para votar. Pero que ella se vaya, a pesar de que se va en forma ilegal y el Senado va a ratificar su renuncia y todo, qué bueno que se vaya, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Marco Antonio Baños, ¿qué opinión te merece esta misteriosa salida o renuncia o solicitud para separarse del cargo de Mónica Soto? Bueno, me parece a mí que la salida de Mónica Soto
marca pues el fin de una etapa que ella encabezó en el Tribunal Electoral con decisiones absolutamente contradictorias, incongruentes y que han lesionado gravemente a la democracia mexicana. Claro, Citaba Demetrio el tema de la sobrerepresentación que fue avalada por el tribunal para dejar que Morena pues pueda hacer y deshacer con la Constitución y las leyes lo que quiera. Pero creo que también hay que citar ese discurso de entrega de la constancia de mayoría y de presidenta electa de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando Mónica pues ya nomás le faltó decir llegamos, presidenta, ¿no? Sí. Ganamos, presidenta. Fue un discurso absolutamente, pues vamos, complaciente. Fue un discurso festinando el triunfo de Morena en la presidencia de la República. Pero también, pues, en medio de esa polémica pues estuvieron los precedentes de haber desechado los juicios de inconformidad, los juicios, sí, de inconformidad que presentó Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia, diciendo que pues no tenía personería jurídica para que los interpusiera. Es verdaderamente ridículo cuando pues, obviamente ella fue la claro, candidata a la presidencia, ¿no? sí, Luego, en varias ocasiones, el tema de que la mañanera no fue un elemento que haya incidido en el desahogo del proceso electoral cuando pues todo el mundo sabe qué hizo López Obrador con la mañanera. los Eh, acordeones, Sí, el tema de las elecciones judiciales que primero las validaron con estos cantinfleos que tienen las sentencias de esos magistrados que decía que no se iban a meter para modificar asuntos de fondo de los juicios de amparo, cuando los juicios de amparo habían determinado la suspensión de la elección judicial. Entonces ellos no se metían al fondo del amparo, pero ellos decían no nos metemos al fondo del amparo, pero nadie puede detener la elección judicial. Entonces, una serie de cosas ahí raras, por supuesto, el tema de los acordeones. Luego, ya para cerrar con broche de oro las elecciones judiciales, anularon las multas que de una manera un poquito pudorosa, digamos, poquito nada más puso el INE, ¿no? A los ministros de la Corte, recordarás, ¿no? Por haber aparecido en los acordeones y demás. sí, Y luego el tribunal los anuló, anuló esas multas. ¿Cómo queda? Se preguntaba Demetrio, la composición del tribunal. Pues les tengo una noticia, pues queda 4-1. Son 5 magistraturas, 4 favorables a Morena y Reyes Rodríguez, que pues sigue siendo ahí un magistrado imparcial. que de manera, es el último mohicano, digamos, ahí en la composición de la sala, pero sí, muy lamentable el desempeño. Yo creo que va a ser recordada por esta verborrea que usó en muchas ocasiones en los discursos del tribunal, y obviamente en esa forma tan cómplice de actuar y de decidir frente al morenismo. Ahora, se ha filtrado mucho, pues, que se peleó con los otros magistrados de su generación, los Felipes de la Mata y Fuentes, Así es. y eso, si en el momento que se compruebe, porque pues eso ha sido muy poroso, pues simplemente va a demostrar que se llevan rudo, que se llevaban rudo y que nunca tuvieron palabra porque pues primero removieron a Yanino Talora, que fue una magistrada muy reconocida, luego removieron a Reyes Rodríguez y Así luego es. Mónica se mantuvo. Es increíble cómo si la constitución que los mismos morenistas hicieron decían que asumiría la presidencia el que más votos hubiera obtenido, cómo la mantuvieron ahí por más de un mes, te acordarás, ¿no? ¿Correcto? Ilegalmente, cuando Batis debió haber asumido el cargo mucho antes. Es decir, claramente es una magistrada que tiene una complicidad y una relación con Morena, pues reflejada por la presidenta. Ahí lo vemos después. No sabemos si la vamos a invitar cuando pues está muy fuerte el rumor de que la van a hacer cónsul y hay prohibiciones constitucionales claras para que ocupe un cargo en el Dos gobierno en este años. momento.
Claro, totalmente de acuerdo. Aquí hay un tema que vale la pena, quisiera pedir la opinión de donde Metro Soy la Tijera, un tema que ha generado polémica y que ha preocupado a nivel internacional la posición de México ante la Organización de Estados Americanos. Pues un hombre que siempre luchó por la democracia y por la pluralidad y por la participación y precisamente por la autodeterminación de los pueblos, hoy se abstiene en la OEA, el representante de México, pues en un tema tan preocupante como la posición del gobierno de Nicaragua que afirma que no habrá ya elecciones, se acabó la democracia en este país. ¿Qué opinión te merece este posicionamiento? Además, la titular del Ejecutivo dice que no va a opinar, que no se van a involucrar y que así se van a mantener absteniendo su voto. ¿Qué opinión te merece, Demetrio, este polémico? ¿Les arde las manos por tomar esa decisión en México? A ver, yo no creo que en México hay esa posibilidad. Todo el mundo dice, no, es que vamos a la dictadura, vamos a Venezuela. No, vamos a un sistema como era el PRI, con un ejecutivo muy fuerte que controla, y así era el PRI, controla el poder legislativo, controla el poder judicial, y lo controló por muchos años, hasta 1997, en que pierde el control del Congreso. Lo que sí es un mensaje de lo que ellos, de esa bipolaridad que tienen, ¿no? Y la misma presidenta, yo creo que la visión de la presidenta sí es muy autoritaria, no es visión de ella, es una visión heredada de López Obrador. Ella no tiene una experiencia política. Ella nunca luchó por la democracia. A ver, yo estuve metido en todos los organismos y todas las luchas por la transición, igual Marco. Ella nunca figuró. Ella estaba de químico, de científica en su laboratorio. Entonces, ella no tiene una concepción democrática, obviamente. A ver, lo de Encinas, así es Encinas. Digo, yo conozco bien a Encinas, lo estimo, es una buena persona, pero Encinas ha sido el tipo más acomodaticio, el político más acomodaticio Es que en su momento en el PRD, pues era una gente muy acomodaticia y se alineaba con que en ese momento estaba en el poder. La imagen que da México con esto, México, más allá Muy de la mal. presidenta, es fatal, ¿no? Claro, La presidenta argumenta que nosotros no tenemos que intervenir, que es la autodeterminación de los pueblos, sí, de los pueblos, no de los gobiernos. así es. Es decir, aquí no es el pueblo nicaragüense el que haya dicho, yo ya no quiero elecciones, yo ya quiero que se quede para siempre este partido. Entonces ahí están usando un argumento totalmente falaz, totalmente falso. La imagen que da México, mira, peor Brasil que votó en contra. Siquiera México, cuando menos nomás se abstuvo. Pero no, en este caso yo creo que sí hay que juzgar y hay que obligar a Nicaragua y hay que sancionar a Nicaragua, al gobierno Claro. de Nicaragua, por haber tomado una decisión que es totalmente antidemocrática. Es decir, está anunciando, todavía Venezuela dice que simulaba elecciones, ¿no? Hasta Cuba simula elecciones en el Partido Es Comunista, correcto. pero estos son abiertos, ya no va a haber elecciones, se acabaron las elecciones y es tremendo. Yo creo que la imagen que da México, perdón, pero es de dar vergüenza que el gobierno mexicano haya tomado esa decisión. Totalmente de acuerdo. Quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Maño su posición sobre este polémico escenario donde México, ante este organismo internacional, la Organización de los Estados Americanos, mantiene su voto en abstención. ¿Qué opinión te merece, Marco? Y ella Me tomó. parece que es vergonzoso que Alejandro Encinas, que se ha apreciado de ser un demócrata y demás cosas, ya lo describió Demetrio, haya emitido una abstención en una situación tan paradigmática como es el tema de Nicaragua, donde Daniel Ortega, pues con un enorme cinismo, no solamente dijo que no iba a hacer elecciones, sino dijo el motivo, ¿no? Declaró claramente que no haría elecciones para evitar que los adversarios se quedaran con el poder. Es increíble escuchar a un primer mandatario decir algo de esas características. Yo creo que usando la misma parábola que usó burlonamente Claudia Sheinbaum cuando se refirió a lo que pasaba con los ministros de la Corte, porque ahora pues están pidiendo un presupuesto bastante elevado, pues, Claro. y dijo, pues,
pasan a ese edificio y es un edificio maldito, algo así dijo, ¿no? Embrujado, alguna cosa así, quién sabe qué les pasa. Pues yo creo que a los líderes de la izquierda, lamentablemente les pasa lo mismo, porque llegan al poder y ya no lo quieren soltar y no lo sueltan. O sea, veamos al propio Fidel Castro, el comportamiento que tuvo, todo lo que generó para la isla. Veamos el caso concreto de este señor Daniel Ortega, que fue y vino, pero ya cuando regresó ya no se quiso ir del poder. Veamos lo que está pasando con López Obrador y con Claudia Sheinbaum y la 4T. Digo, difícilmente en México llegarían a algo así, pero el hecho concreto es que sí se acercan, sí le van dando una fisonomía al Estado mexicano de un régimen totalitario. Ahorita me parece que claramente ya estamos en una situación autocrática, en un gobierno autocrático, ¿no? No hay manera de que el grupo del morenismo sea vencido por la vía de los votos en el Congreso. Y decía bien Demetrio hace unos minutos, el 2027 pues va a terminar de determinar cuál es la fisonomía del nuevo Estado mexicano. Esa parte me parece que está muy, muy clara y que tendríamos que tener como sociedad y como ciudadanos estas imágenes de lo que están haciendo estos gobiernos y este argumento trillado, mentiroso, falaz que usa la 4T, que resulta ofensivo para el pueblo de México cuando te dicen que ellos defienden la autodeterminación de los pueblos y luego ves a Claudia Sheinbaum en Madrid con una bandera pidiendo la liberación de Cristina, ¿no? Kirchner, o ves lo que López Obrador hizo en el caso Perú, que pues apenas están restableciendo las relaciones, y eso porque la nueva presidenta de Perú pues cedió con el tema de la vicepresidenta que se supone iban a darle asilo en México, ¿no? Claro. Entonces, para los casos políticos donde la derecha gana o los gobiernos de centro derecha ganan, entonces ahí sí la autodeterminación de los pueblos no cuenta, porque son críticos, porque se meten, porque dicen, ¿no? Pero para los de la izquierda, o sea, para Cuba, para en su momento para Petro, hay un ratito con el chileno que también en un ratito medio acariciaron ellos y pues, luego ya no se llevaron bien con él. Pero en el caso de Petro, de Daniel Ortega, de Cuba, y Venezuela. el de Venezuela, que es un escándalo, de verdad, ahí sí, pues la autodeterminación de los pueblos. A mí me parece verdaderamente grotesca la forma en que López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum han manejado la política exterior mexicana. Totalmente de acuerdo, hemos llegado a la recta final de esta mesa análisis, el tiempo vuela, pero en atención y respeto a la agenda de trabajo de nuestros invitados, quiero pedirles una última conclusión para el cierre de esta mesa. Adelante, don Demetrio Soy la Tijera. A mí me tendría un comentario sobre la izquierda, si es democrática o no es democrática, ¿no? Y creo que estamos hablando de casos en donde la izquierda no es democrática. Pero la transición democrática en México se dio fundamentalmente desde la izquierda. Es decir, desde el PRD, desde el Claro. movimiento Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y muchos que participamos. Entonces, yo creo que hay izquierdas igual que derechas democráticas y hay izquierdas y derechas que no son democráticas. De Y en acuerdo. México nos enfrentamos con una izquierda que fue democrática y fue secuestrada. Esa izquierda, ese partido, a ver, López Obrador nunca fue realmente un hombre de izquierda. López Obrador es un echeverrista. López Obrador es un priista que llegó al poder desde la izquierda. Que Claro. como no pudo en el PRD, formó su partido. Entonces, mi único tema sería que es la izquierda en general, y lo vemos en Europa, los partidos socialdemócratas, pues se pueden catalogar como de izquierda y son 100% democráticos. Hay izquierdas y derechas, insisto, democráticas y no democráticas. Y en México la transición en mucho se debe a esa presión que ejerció a partir de 88 el PRD. Primero el movimiento de Cuauhtémoc y luego el PRD. Entonces, sí, nos estamos enfrentando
a un secuestro que tuvo López Obrador, pero insisto, López Obrador no es de izquierda. López Obrador es un populista y Claudia Sheinbaum es la copia de López Obrador. Sí, sí. Claudia Sheinbaum tiene otras virtudes, sí, se pueden comentar, es mucho más eficiente en el gobierno. Yo creo que el gobierno está mucho mejor manejado que con López Obrador, seguridad, todos los temas. El problema de Claudia es que ella es simplemente una copia de lo que López Obrador, del diseño del Estado de López Obrador y del diseño de la política exterior de López Obrador. Claro. Esta posición de lo que decía ahorita Marco de sancionar, enfrentarse a Perú, enfrentarse a Argentina, enfrentarse a todos con el discurso porque ganó la derecha, pues es una copia exacta de lo que López Obrador hizo durante 6 años. Totalmente de acuerdo, le agradezco a don Demetrio Zoe la Tijera y ahora vamos a la conclusión final del doctor Marco Antonio Baños. Adelante, doctor. Bueno, creo que es muy importante que el auditorio se persuada de la necesidad de revisar estos fenómenos. No se trata de que Demetrio, tú o un servidor pretendamos decirle a la gente cómo tiene que votar, pero sí me parece que podemos sugerirle que revise con toda claridad lo que está pasando en este país, el manejo tan sesgado en términos ideológicos que tiene el comportamiento del gobierno mexicano. Me parece que 2027 es un termómetro, es una balanza de evaluación que tiene que ser ejercida por la ciudadanía con absoluta racionalidad. Se ha concentrado por la vía de los votos y por la vía de estrambóticas interpretaciones judiciales el poder en el morenismo. Pero eso en términos de la política social que ha sido un éxito, ha sido un desastre en términos de la organización política del Estado mexicano. Y me parece que no podemos permitir que la Constitución, por ejemplo, deje de ser un pacto que está suscrito por todas las fuerzas mexicanas, por todos los grupos de los mexicanos, y que ahora pues se reescribe a capricho de la 4T. Así que la invitación muy afectuosa y respetuosa es que se informen sobre lo que está pasando, que obviamente revisen estas cuestiones. No se trata de que hagan un voto pro familia, como dijo en algún podcast Natalia Torres, aunque luego se haya desdicho, pero sí se trata de que se haga una revisión concienzuda, informada para el ejercicio del voto. Las elecciones del 2027, y lo dijo con una enorme precisión Demetrio Sodi, son digamos, la ventanilla que va a definir cuáles son las características del Estado mexicano. Y mucho me temo que si no logramos hacer un control de daños exacto de lo que está pasando y ese control de daños se refleja, se aplica en el proceso electoral del 2027, en los procesos electorales federales y locales del 2027, Claro. vamos a batallar mucho como país y vamos a darle manga ancha a estos personajes de la 4T que entre delincuentes y mentirosos se han adueñado del país. Totalmente de acuerdo. Quiero agradecer el análisis, la opinión y sobre todo la sugerencia y la recomendación que hacen dos expertos, dos hombres con amplia experiencia. Reiterarles la invitación a don Demetrio Zoe la Tijera y al doctor Marco Antonio Baños el próximo viernes, si su agenda se los permite, para que nos sigan acompañando en esta mesa de análisis de Contrastando Ideas Noticias. Don Demetrio Zoe la Tijera, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias, Marco. Hasta Gracias luego, al muy buen día. doctor Marco Antonio Baños. Muchas gracias. Bueno, pues ya han escuchado ustedes la opinión de dos expertos, dos voces autorizadas. Estaremos dándole puntual seguimiento la próxima semana, claro, con la participación y la opinión de dos voces autorizadas, don Demetrio Zoe la Tijera y el doctor Marco Antonio Baños. No le cambie, vamos a una pequeña pausa y regresamos con el maestro Nelson Vargas. Sigamos contrastando ideas, contrastemos juntos. Regresamos.